Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Hoy, martes, el programa Pensamiento y Desarrollo debió contar con la presencia de las autoridades o el decano, vicedecanos, autoridades del departamento de la facultad, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y esta mañana, precisamente el día de hoy, debimos tratar el tema sobre la filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por qué el pensum de filosofía y de manera particular la carrera de filosofía se ha reducido de manera considerable. La filosofía es un complemento para muchos profesionales del área, porque el área de trabajo de la filosofía en la República Dominicana, si evaluamos y verificamos el cronograma, el organigrama del sector público y de manera particular los prerequisitos que usted tiene que contar para ocupar un puesto público, pocos departamentos, pocas entidades gubernamentales consignan condición fundamental para ocupar este puesto, ser filósofo. Y es difícil comprobar eso en la República Dominicana, porque es una sociedad de mercado donde hay una competencia. En el mercado nuestro estamos sometidos a un proceso de competencia. Recuerdo que en la década del 60, la 70, la carrera que más estudiantes contaba la Universidad Autónoma de Santo Domingo era la carrera de ingeniería, la carrera de arquitectura, y en el área de la ciencia económica y sociales, una de las carreras que más estudiantes tenía era la carrera de contabilidad. Y precisamente había una gran cantidad de estudiantes de economía. La existencia de la facultad, la dirección de estadística, contaba con un grupo reducido de jóvenes que iban a la universidad a estudiar estadística. Quiere decir que las carreras tradicionales de la República Dominicana, de manera fundamental, en la década del 60-70 fueron ingeniería, medicina y derecho. Con el paso de los tiempos y con el proceso de simplificación, la humanidad ha comprobado que no solo con licenciados se hace y desarrolla un país, que independientemente de licenciados, médicos, abogados, los médicos son obligatorios, se necesita técnico calificado para poder desarrollar la industria y poder dar los pasos hacia el desarrollo que los países necesitan o que los países requieren. De manera particular, cuando surge el Estado, surge como consecuencia de una necesidad del momento. Se desarrolló la familia y con el desarrollo de la familia fueron surgiendo los municipios y fueron surgiendo los negocios, los pequeños negocios hacia las grandes empresas. Con las grandes empresas hubo un conflicto fundamental entre el que vendía su obra, su mano de obra, y quien ofertaba esa mano de obra. La producción del campo fue una gran cantidad y precisamente el Estado
la familia vio la necesidad de crear una estructura coercitiva para poder establecer regulaciones a nivel del Estado. Esa entidad coercitiva, ¿cuáles fueron? El Estado como instrumento coercitivo. Pues con el surgimiento del Estado, luego como consecuencia del desarrollo de la familia, el Estado surge como consecuencia de una necesidad del momento. Surgen las grandes industrias, surgen las grandes empresas, surgen las grandes corporaciones, y esas grandes corporaciones a largo plazo tuvieron un grande conflicto. Tenemos como ejemplo una gran corporación, el movimiento cartista, de los profesionales o técnicos, profesionales o técnicos, que en Alemania, en Inglaterra, trabajaban en el área telar como artesanos, la fabricación de media. En el siglo XVIII, próximo al siglo XIX, se dio una gran revolución que tuvo un nombre que se llamó la Revolución Industrial. Esa revolución industrial que se dio en esa época dio como resultado que ese hombre que trabajaba en el telar, en el diseño de gran cantidad de productos, fuera sustituido por una máquina, porque lo que los hombres producían en una semana, la máquina la producía en una hora, en 15 minutos. Entonces ese fue el primer y gran movimiento que tuvo el mundo, la gran revolución industrial, como consecuencia de la desaparición del artesano y el surgimiento de las empresas, las máquinas industriales, que con el paso de los tiempos esas máquinas se fueron modernizando. De modo tal que precisamente anteriormente se fabricaban, por ejemplo, t-shirts, y esos t-shirts a mano o con otro procedimiento había que elaborarle, diseñarle la manga, pero con el desarrollo de la industria precisamente surgieron los productos en serie, fueron surgiendo los t-shirts en serie, de modo que salían precisamente con su manga corta, con su manga larga, y precisamente había una máquina especial que le ponía los botones. Eso es fruto del desarrollo de la gran industria y del desarrollo de la empresa. Pero como quienes trabajaban en la empresa necesitaban subsistir y debieron de ir a hospitales, el Estado fue colocando lo que se llaman gravámenes, el pago de los impuestos. El pago de los impuestos para poder resolver el problema del Estado, poder el Estado suplir los hospitales y poder ofertarle salud a los trabajadores de la época. Eso es lo que ha estado pasando en la historia de la humanidad. El movimiento ludista provocó el movimiento cartista, que fue la gran movilización de empresas de jóvenes empresas que enviaron una gran cantidad, cientos y cientos y cientos de cartas a las empresas, con el propósito de que se les repusiera en su área de trabajo. Eso es parte de la historia de la humanidad. A nivel de los tiempos, con los años, los países fueron desarrollándose y sobre la marcha estamos precisamente en una etapa distinta a la de la revolución industrial. Estamos en una etapa histórica diferente a la anterior, donde precisamente aquí en República Dominicana hemos caminado y hemos avanzado después de la muerte de Trujillo. Y precisamente, si retomamos y llegamos a la actualidad, estamos trabajando con lo que es la reforma fiscal. Y la población se pregunta, ¿qué es reforma fiscal? La población pregunta, ¿con qué se come eso? Eso lo vamos a debatir con ustedes, lo vamos a ilustrar con ustedes sobre la marcha después que nosotros cumplamos con nuestros anunciantes. Correcto. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. La población preguntaría ¿qué es la reforma fiscal? Porque a través de la radio y de la televisión el gobierno central plantea una gran transformación en cuanto a lo que es las recaudaciones, donde hay sectores de la oposición que plantean que hay que gravar a los que más reciben, que hay que desgravar a los que no perciben nada. Entonces, ¿qué es la reforma fiscal? La reforma fiscal es una disposición para modificar la legislación del pago de los impuestos. O sea, si usted va a Puerto Rico, usted se le cobra un impuesto por el espacio donde usted va a copar en el avión. Pero a su maleta se le pone un ticket. Eso quiere decir que el avión le garantiza a usted la garantía de sus equipajes hasta pronto usted llega a Nueva York o llega a Puerto Rico. Pero a nivel local es el pago que usted tiene que hacer cuando usted compra un producto. Se le paga un impuesto. Por ejemplo, el que hace televisión todos los meses tiene que pagar lo que es el impuesto, por el uso de su nombre que está registrado en impuesto interno. Tiene que pagar mensualmente, tiene que tener un contador para mensualmente pagar impuestos sobre la renta. El que hace televisión tiene que pagar mensualmente el 18%. Pero la gente se preguntaría, ¿qué es la legislación impositiva? Es la supresión de impuestos o la modificación de la base tributaria y la modificación de las tasas. ¿Qué tributar? La gente se preguntaría. Tributar es el pago de algo al Estado para la carga pública. Es algo que hay que pagarle al Estado para la carga pública, porque el sector público tiene que pagar medicina para los hospitales públicos, tiene que comprar jeringuillas, tiene que comprar tijeras, y tiene que pagar médicos y tiene que pagar enfermeras. De modo que aquí en la República Dominicana está de moda que por la radio y la televisión se hable de esos temas y la población no pueda identificar con claridad en qué consisten o qué son esos temas. ¿Qué es la ley impositiva? Es un pago que se impone, que se hace al valor del producto que usted consuma. Y la gente preguntaría, ¿qué es la legislación tributaria? Es el poder del Estado para imponer pago para así poder sostener la carga pública. La legislación tributaria en la República Dominicana está regulada a través de la Ley 1192, que aprueba el Código Tributario, y este Código Tributario del año 1992. El gasto tributario a través del ITEVI, que es 2.77%, el BIT, el Producto Interno Bruto, y el PIT, que es el Producto Interno Bruto. El BIT, Producto Interno al Valor, y el PIT, el Producto Interno Bruto. El derecho tributario es una rama del derecho público que estudia los ingresos y los egresos de la población. Es una actividad financiera del Estado que materializa sus fines. Esto se ha estado debatiendo y los profesores de la UAS han estado debatiendo todo y cada uno de estos temas en el programa de National Project, el programa de pensamiento y desarrollo. Pero el profesor, uno de los profesores de la universidad, de manera particular el decano de la Facultad de Humanidades, ha estado debatiendo los temas relacionados con las reformas que el gobierno dominicano trata de consensuar con los sectores económicos, con los sectores políticos y con toda la población. Dice el profesor Ciriaco que una necesidad en su análisis, dice el profesor Ciriaco que una necesidad es registrarse.
hay que pagar el monotributo, señala el monotributo, que es una categoría tributaria que permite a la gente tributar. Eso garantiza que la gente no tendrá que declarar de manera anual un monto fijo, ampliar la base impositiva y reducir la carga impositiva. Regularmente el impuesto al consumo que la paguen las clases medias. La evasión en el país, según el profesor Siriaco, es de un 62%. ¿Cuáles son los grandes evasores? Los grandes evasores son algunos pequeños negocios, pero también son algunas grandes corporaciones que deben tributar al Estado y no lo están haciendo. Hay una gran informalidad que caracteriza la economía de la República Dominicana. El gasto público, según señala el decano de la Facultad de Economía, debe ser de calidad. Él señala que hay que invertir en los gastos de calidad y la inversión pública. Él señala que es difícil que el sector eléctrico más espinoso representa una tercera parte del déficit de la finanza pública. La zona franca hay que someterla a un proceso de supervisión y más estructura, y son estructuras que no pagan impuestos sobre la renta. Entonces los que más pagan, los que más producen, son los que deben, de una u otra forma, deben pagar. De modo que eso garantizaría el pago de los impuestos y establecer esas regulaciones. Establecería que el Estado dominicano pueda adquirir más alimentos, ofertar mejor educación y precisamente el tema de los medicamentos, que es un tema básico para la población dominicana. Este es el tema que está en la agenda del gobierno de la República Dominicana, el caso de la reforma fiscal, donde los partidos políticos estarán precisamente prestos a fijar su posición con relación a lo que usted debe pagar y lo que no debe pagar. Este ha sido el programa de hoy, National Project con su página abierta y National Project con su propuesta al punto, frente a la ausencia de los profesores de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no han podido asistir. Pensamiento y Desarrollo ha desarrollado este TIS de 15 o 20 minutos con el propósito de orientar a la teleaudiencia de la República Dominicana. El próximo martes estaremos con ustedes y ya el próximo martes yo creo que debemos contar con la presencia de los profesores, que son figuras clave, y que este programa Pensamiento y Desarrollo gira alrededor de los ejes temáticos que ellos desarrollen. Hasta el próximo martes, señoras y señores. Estás viendo Telecanal 28.